Si quieres aprender a tejer esta mini abejita a crochet toda chiquita, toda bonita, quédate en el tutorial. Los materiales que vamos a ocupar son estambre negro, el que es afelpado, blanco, amarillo, un ganchillo de 5 milímetros, seguritos, aguja, tijeras, estos botoncitos para los ojos que son como de 8 milímetros y relleno. El estambre que estoy usando es de la marca Roma. Aquí dice que se puede usar un ganchillo de 6 milímetros, pero recomiendo usar de un número menos, es decir, 5 milímetros. Si estás trabajando con un estambre de otro grosor, te recomiendo que sea un número menos. Comenzaremos trabajando primero el estambre amarillo. Lo primero que haremos será un anillo mágico. Para esto, de la parte más corta del estambre, de la parte final, la vamos a colocar hacia arriba, de esta manera hacia arriba, lazándola entre dos dedos. Luego, con ayuda de nuestro ganchillo, vamos a tomar la parte más larga aquí y estiramos por debajo del extremo del estambre. Luego, con mucha paciencia, para que no se nos salga, hacemos un punto de esta manera. Luego realizaremos 6 puntos bajos. Vamos a pinchar dentro del círculo que tenemos formado, del círculo grande. Pinchamos de esta manera, lazamos, sacamos con el ganchillo y ya tenemos 2 aritos en nuestro ganchillo. Nuevamente lazamos y cruzamos por los 2 aritos de esta manera. Así ya tenemos un punto bajo. Hacemos 2 puntos bajos, 3 puntos bajos, 4 puntos bajos, 5 puntos bajos y 6 puntos bajos. Después vamos a cerrar nuestro anillo mágico. Estiramos del extremo del estambre, de esta parte, jalamos con un poquito de fuerza y cerramos. Ya queda aquí nuestro círculo cerradito, pero para cerrarlo completamente vamos a pinchar en esta parte que es el siguiente punto. Aquí se forma como una V. Debemos de tener en total 6 puntos. Aquí se puede apreciar la V más o menos. Entonces aquí está. Lo que hacemos será lazar y en lugar de hacer un punto bajo, así no, de esta manera no, lo que haremos será un punto deslizado, así, de esta manera. Y así tenemos ya nuestro círculo completamente cerrado. Ahora hacemos una cadenita al aire y recuerda que dijimos que ocuparíamos seguritos. Puedes también usar clips, por ejemplo. Bueno, aquí lo vamos a colocar en el último punto que realizamos, en esta V que tenemos formada. Ahí colocaremos nuestro segurito. Esto se coloca para que no nos vayamos perdiendo conforme hagamos los aumentos. Entonces aquí realizaremos un aumento. Pinchamos en el siguiente punto haciendo un punto bajo y en ese mismo punto en el que acabamos de pinchar hacemos otro punto bajo. Es decir, 2 puntos bajos en un punto. Y así lo haremos también en el siguiente. Pinchamos en el siguiente punto y realizamos 2 puntos bajos, 1 y 2. También pincharemos nuevamente en el siguiente, realizaremos otros 2 puntos bajos y así sucesivamente hasta llegar al final. Al final deberemos de haber hecho 12 puntos bajos. Cuando hayas llegado casi al final del círculo, quitaremos el segurito y nuevamente hacemos los 2 últimos puntos bajos, 1, 2.
Y ahora para cerrar esta vuelta pincharemos en el siguiente punto, en este. Hacemos un punto deslizado. De esta manera ya cerramos el círculo. Hacemos una cadenita al aire. Nuevamente colocamos nuestro segurito en el último punto que realizamos. Lo aseguramos muy bien para que no se nos salga. Y nuevamente haremos 2 puntos bajos. Aquí hacemos un punto bajo, 1, y en el mismo punto volvemos a pinchar y hacemos el segundo. Y lo siguiente que haremos ahora en el siguiente punto es hacer solo un punto bajo, de esta manera. Y luego el siguiente punto hacemos 2 puntos bajos, 1 y 2. En el siguiente punto realizaremos un punto bajo nuevamente y en el siguiente 2 puntos bajos. Es decir, vamos a intercalar 2 puntos bajos, un punto bajo, 2 puntos bajos, un punto bajo y así sucesivamente hasta llegar al final de esta vuelta. Una vez que hayas llegado al final de la vuelta, retiramos el segurito y hacemos un punto bajo de esta manera. Y vamos a cerrar en este punto con un punto deslizado. Nuevamente colocamos aquí el segurito. Y así vamos dándole un poquito más la forma a la abejita. Al final de esta vuelta deberás de tener 18 puntos bajos. Luego nuevamente hacemos una cadenita al aire, pinchamos en el siguiente punto y realizamos un punto bajo. Pinchamos en el siguiente punto y realizamos un punto bajo. Y así sucesivamente toda esta vuelta. Al final deberás de tener los mismos puntos bajos que la vuelta anterior, es decir, 18 puntos bajos. Una vez que hayas llegado al final de esta vuelta, retiramos nuevamente el segurito, realizamos en ese punto el último punto bajo y en el siguiente punto, en este no, en el de al lado, en este realizamos el punto deslizado, de esta manera. Y aquí en lugar de hacer una cadenita al aire, colocamos el segurito en el punto anterior. Lo dejamos a un ladito porque vamos a incorporar el siguiente color, es decir, el estambre negro. Aquí yo ya realicé un nudo para poder incorporarlo. Es un nudo sencillo. Lo incorporo y este cuenta como una cadenita al aire. Entonces en el siguiente punto vamos a pinchar como lo hicimos en la anterior vuelta. Pinchamos, lazamos y realizamos el punto bajo. Y en el siguiente punto nuevamente realizamos un punto bajo. Y en el siguiente y así sucesivamente hasta completar una sola vuelta. Sé que prometí que no volvería a usar el color negro en mis videos, pero como ya realizamos la anterior vuelta con el estambre amarillo y se ve mejor que el negro, sí se logra apreciar, pues entonces espero que no haya ningún problema. De igual manera es lo mismo que hicimos en la anterior vuelta. Aquí nuevamente retiramos el segurito, pinchamos y hacemos el último punto bajo y este nos lo saltamos, pinchamos en el siguiente punto y realizamos un punto deslizado. Y nuevamente vamos a colocar el segurito en el punto anterior, lo colocamos
Y ahora vamos, este estambre no lo vamos a cortar, ahora vamos a usar el amarillo. Nos sujetamos ahora este y realizamos una cadenita al aire. Y en el siguiente punto realizamos un punto bajo. En el siguiente nuevamente un punto bajo y así sucesivamente hasta completar esta vuelta. Aquí nuevamente retiramos el segurito. Hacemos el último punto bajo de donde quitamos el segurito y nos saltamos este negro y en el siguiente punto realizamos un punto deslizado. Nuevamente colocamos el segurito en el anterior punto y ahora vamos a colocar los ojitos de la abejita. Si te fijas, aquí hay como una división, entonces yo esta parte la pondré debajo y justo aquí colocaré los ojitos de la abejita, más o menos como a esta altura. Y así ya está alineado con la parte de abajo. Y colocamos estas últimas piezas para los ojos. Por dentro tiene como, sirve como un segurito. Entonces lo colocamos de esta manera y solo que entre como que la primera parte, porque si no queda como muy apretado si lo aplastas mucho, entonces no queremos que se vean aplastaditos los ojos. Cuando ya hayas colocado ambos ojos, lo siguiente que haremos será continuar con el tejido. Nuevamente retomaremos el estambre color negro. Dejamos a un lado el estambre amarillo, recuerda no cortarlo, y tomamos el estambre negro. Hacemos la cadenita al aire, una, y nuevamente en el punto de al lado hacemos un punto bajo. Uno y luego en el siguiente nuevamente realizamos un punto bajo y así sucesivamente hasta completar toda esta vuelta. Cuando hayas llegado al final de esta vuelta, nuevamente retiramos el segurito y realizamos el último punto bajo. El último punto bajo y en el siguiente punto nos saltamos este, continuamos en este, un punto deslizado. Nuevamente colocamos el segurito y continuamos con el estambre amarillo. Realizamos una cadenita al aire y nuevamente realizamos esta vuelta de puros puntos bajos. Nuevamente retiramos el segurito para realizar el último punto bajo y nuevamente cerramos con un punto deslizado. Y ahora en esta ocasión, bueno, nuevamente colocamos el segurito, que no se nos olvide. Y ahora en esta ocasión vamos a realizar una cadenita al aire con el estambre amarillo. De hecho ya podemos cortar el estambre negro, ya que no lo ocuparemos. Lo cortamos más o menos a esta altura. Y ahora sí continuamos con el estambre amarillo. Realizamos una cadenita al aire y lo siguiente que haremos serán disminuciones. Pinchamos en el siguiente punto, lazamos y ya tenemos dos aritos en nuestro ganchillo. En el siguiente punto volvemos a pinchar, lazamos y ya tenemos 3 aritos en nuestro ganchillo. Nuevamente lazamos y cruzamos justo por esos 3 aritos. De esta manera ya tenemos realizada una disminución. En el siguiente punto realizamos un punto bajo normal y nuevamente en el siguiente realizamos una disminución.
2 aritos en nuestro ganchillo, pinchamos en el siguiente, 3 aritos en nuestro ganchillo, lazamos y cruzamos por esos 3. Ahí tenemos realizada otra disminución. En el siguiente realizamos un punto bajo normal y luego en los 2 siguientes una disminución. Y así sucesivamente hasta completar esta vuelta. Y al final nuevamente retiramos el segurito y realizamos un punto bajo. Y en el siguiente realizamos un punto deslizado. Nuevamente colocamos en el anterior punto nuestro segurito y lo siguiente que haremos será realizar una cadenita al aire y en esta parte colocaremos todo el relleno que quepa en nuestra abejita. Esto se debe de realizar antes de cerrarla por completo. Así vamos colocando nuestro relleno. Yo usé más o menos esta cantidad. Así la vamos colocando de poquito en poquito. Yo te recomiendo saturarla un poquito del relleno para que quede así muy pachoncita. Una vez que ya hayas colocado todo el relleno, lo siguiente que haremos será realizar una vuelta de puras disminuciones. Pinchamos en el siguiente, tenemos 2 aritos, pinchamos en el siguiente punto 3 aritos, lazamos y cruzamos por los 3. Y nuevamente en los siguientes puntos realizamos otra disminución. Pinchamos en el siguiente punto, volvemos a pinchar en el siguiente punto y lazamos y cruzamos por los 3 aritos. Y así sucesivamente hasta completar toda esta vuelta de puras disminuciones. En la última disminución nuevamente pinchamos en el penúltimo punto, dejamos 2 aritos en nuestro ganchillo, quitamos nuestro seguro y pinchamos el último punto. Así ya tenemos 3 aritos en nuestro ganchillo, lazamos y cruzamos por los 3 aritos. Y así ya habremos completado esta vuelta con el último punto deslizado. Aquí vamos a dejarla tantito, vamos a cortar el estambre amarillo, pero vamos a cortar un buen pedacito. Realizamos una cadenita al aire y ahora sí vamos a cortar un buen pedacito. Yo lo corté más o menos a esta altura. Y con ayuda de nuestro ganchillo ya nada más vamos a estirar la última cadenita que realizamos. De esta manera. Así quedaría nuestro circulito. Y ahora lo que haremos será hacer un nudo sencillo en nuestra aguja. Esto es para unir la última parte. Y ahora con ayuda de nuestra aguja vamos a cerrar la última parte. Estiramos un poquito aquí y cruzamos por la parte de enfrente. Cruzamos en todo el punto debajo de la V que se forma y estiramos. Luego en el punto de al lado cruzamos y pinchamos enfrente. Y nuevamente estiramos. Así ya la iremos cerrando de poquito en poquito. Pinchamos nuevamente y estiramos. Pueden salir pedacitos del relleno, solo lo puedes quitar.
Y ahora para finalizarlo realizamos un nudo sencillo de esta manera y apretamos muy bien en esta última parte. Y pinchamos en cualquier parte de la abejita y cruzamos hasta el otro extremo por debajo. Y aquí podemos cortar justo al ras. Y de esta manera ya tenemos finalizada esta parte de la abejita. Y ahora con el estambre blanco realizaremos las alitas de la abejita. Haremos un anillo mágico. De esta manera lo cruzamos por 3 deditos y por el dedo índice realizamos una X. Justo así. Y vamos a cruzar el ganchillo por debajo de la primera. Así, y estiramos el estambre de al lado. De esta manera. Y realizamos una cadenita al aire. Listo. Y ahora quitamos el dedo índice y ese va a ser nuestro anillo mágico. Agarramos la parte larga del estambre y vamos a pinchar adentro del círculo. Pinchamos, lazamos y realizamos este punto bajo. Listo, ya tenemos ahora un punto bajo. Realizaremos 6 en total. 2 puntos bajos, 3 puntos bajos, 4 puntos bajos, 5 puntos bajos y por último 6 puntos bajos. Y ahora jalaremos de la parte corta del estambre, justamente de esta, estiramos para cerrar nuestro círculo mágico o anillo mágico. Y para cerrar esta vuelta pinchamos en el siguiente punto donde se forma la V. De esta manera, aquí está formada la V. Lazamos y hacemos un punto deslizado. Ya tenemos nuestro círculo cerrado. Ahora realizamos una cadenita al aire y vamos a marcar el último punto. Colocamos el segurito en el último punto. Bien, yo lo coloqué ahí. Después de la cadenita al aire que realizamos, en el siguiente punto, vamos a lazar. En el siguiente punto pinchamos, lazamos. Tenemos 3 aritos en nuestro ganchillo. Nuevamente vamos a lazar y cruzamos por los 3 aritos. Y así realizaremos un punto medio alto. En el mismo vamos a pinchar y realizamos otro punto medio alto. Luego en el siguiente punto realizaremos 2 puntos medios altos. 1 y 2. En el siguiente realizaremos nuevamente 2 puntos medios altos y así sucesivamente hasta completar toda esta vuelta. En total debes de tener 12 puntos medios altos. Cuando hayas llegado al final de la vuelta, nuevamente puedes retirar el segurito que colocamos para marcar el cierre de la vuelta. Y en ese mismo punto realizamos los 2 últimos puntos medios altos. Y cerramos de esta manera. Al final deberás de tener 12 puntos medios altos.
Nuevamente hacemos una cadenita al aire. Cortamos más o menos a esta altura, que sea un poco largo el tramo. Y ya nada más estiramos y ajustamos muy bien. Y ahora con ayuda de nuestra aguja vamos a amarrar esta parte larga del estambre. Hacemos un nudo sencillo y lo vamos a unir la alita en la parte de arriba de la abejita, que quede muy bien en la mitad. Vamos a pinchar por dentro de la abejita hasta llegar al siguiente punto y atravesando también la parte del ala. De esta manera jalamos, que quede muy bien apretadito. Y lo siguiente que haremos será pinchar por la parte de arriba nuevamente y pinchamos en el siguiente punto de la abejita, de esta manera. Jalamos muy bien, estiramos y por la parte de abajo podemos pinchar nuevamente. Esto es para darle un poquito de forma y que quede el ala un poco levantadita. Pinchamos hasta el otro extremo y jalamos. ¿Ves? Así quedó levantadita el ala. Y ahora para amarrarlo podemos hacer un nudo sencillo entre ambos extremos del estambre. Jalamos, estiramos muy bien el nudo. Y ahora lo que haremos será pinchar en cualquier parte de la abejita y que salga por otro extremo. Y ya nada más aquí en esta parte vamos a estirar y a recortar. Cortamos al ras. Y para la otra parte también realizaremos lo mismo, hacemos un pequeño nudo. Y pinchamos en cualquier parte de la abejita y atravesamos del otro lado. Nuevamente aquí cortamos al ras y listo. Ya quedará un ala, ya nada más queda hacer lo mismo del otro lado del ala. Y listo, ya tenemos realizada nuestra mini abejita, toda chiquita, toda bonita. Si te gustó el video, por favor, regálame un like, suscríbete a mi canal y me ayudarías mucho si compartieras este video en tus redes sociales. Bye.